¿Cómo están, buscadores de la fuente? Hoy estamos muy contentos. Este es nuestro tercer episodio. Y bueno, la historia que traemos hoy es una historia que yo sé que a muchos jóvenes y familias les va a encantar. 20 años y una fe que no se quedó en casa. La Fuente, mensajes con propósito. A los 20 años muchos sueñan con viajar, tener likes, viajes, lujos, comodidad, pero algo muy importante en esta historia es que solamente una maleta, una mochila, como lo dicen acá, como lo decimos acá, una Biblia y un corazón dispuesto a servir. Hoy en La Fuente tenemos un joven que decidió no vivir una fe cómoda, sino una fe obediente. Una historia, más que una historia llena de viajes, es una historia llena de propósito y una misión. Con apenas 20 años, ha estado ya en distintos países, no de paseo, sino llevando un mensaje, y un mensaje muy importante, muchas veces sin certezas claras, pero con un propósito y una convicción clara, que es servir. Iker, bienvenido a este podcast. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y pues platicar de nuestro Dios, nuestro Dios precioso, que sí, pues de hablar cómo me ha cambiado la vida y sí, pues aquí estamos para glorificarlo Qué bueno. este día. Bueno, pues yo creo que como todo capítulo tenemos que empezar desde un inicio, ¿no? Cuéntanos, Iker, a tu tan corta edad, 20 años, te conozco hace que 3 días, 2 días nos conocimos. Sí. Ya había escuchado un poco de ti y me sorprendió mucho el que una edad tan corta ya has hecho varias cosas que muchos quisiéramos hacer, pero a veces por temor o por muchas circunstancias no lo hacemos. ¿Cómo empezó este llamado en tu vida? Porque tú tienes un llamado, creo que de misionero, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó este llamado en tu vida? Pues la verdad es que fue nomás la gracia de Dios. La verdad es que cuando estaba saliendo de la prepa, llegué a un punto donde no sabía qué hacer, no sabía qué venía en el futuro. Y hice la decisión que pues ya no voy, por ahorita no voy a ir a la universidad. Y mis papás me dijeron, ok, está bien, nomás pues sería bueno hacer algo, hay otras opciones. Y me dijeron de esta organización que se llamaba JCUM. Cuando me platicaron, pues me dijeron que muchos de mis tíos y tías les había tocado ir a esta cosa, hacer una escuela que se llamaba un DTS. Uh-huh. Y les tocó pues ir por diferentes partes del mundo, ir a hacer escuelas en Suiza, o algunos lo hicieron en Hawái, y luego pues me platicaron de las misiones de esta familia que les había tocado ir, pues pasar por todo el mundo en misión. Y la verdad es que en el tiempo no pensé tanto en el aspecto de conocer a Dios. Uh-huh. Yo, pues siendo un joven recién salido de la prepa, no, pues cuando mis papás me dijeron que puedo ir a Suiza, hacer una escuela, vamos a viajar, y luego de que me toca ir a una misión a un país exótico, sí, pues dije, mira, lo del discipulado, lo de conocer a Dios, pues está bien. Está en segundo plano, por decirlo pero así. Siendo honesto, lo que me motivó más fue el asunto de viajar, porque pues como la mayoría de la gente, pues es un sueño ir a estos lugares, ¿no? Claro. Entonces, pues me dieron esta opción y pues empecé a investigar y no, pues se veía bien y pues en un lugar increíble. Entonces dije, ok, hay que
Hay que ir. hay que ir, ni sabiendo qué iba a ser el propósito de Dios. Tremendo. Pero fue como el gancho que Dios utilizó a tu tan corta edad, porque pues obviamente uno como joven o grande, uno quiere viajar, quiere ir a X o a cualquier país, pero creo que ese fue como el pretexto que Dios puso en tu vida. Sí, de pronto viste el viaje, viste cómo conocer otros países, pero ya después te diste cuenta que era algo con un propósito, ¿no? Sí, sí, entonces, pues eso cuando me inscribí en la escuela fue ya en mi último semestre de la prepa. Ahí me inscribí como, creo que en marzo de ese año. Y me tocaba empezar la escuela en septiembre. Y pues durante ese tiempo, pues empecé a ver pues la realidad de que, no, pues iba a ir a este lugar Ajá. y se me empezó a meter como que, pues un miedo de estar con una comunidad de gente que, pues la verdad es que no había pasado mucho tiempo con ellos en mi vida. Ujú. Como por contexto, pues yo crecí conociendo de Dios, pero no conociendo a Adiós. Dios, si hace sentido. Entonces, pues estuve bendecido de que desde chico, pues tuve muy buenas influencias en mi vida, como mi Ujú. abuela y mis papás también, pero realmente pues fui un cristiano cultural. Entonces, pues ir a la iglesia y el concepto de Dios, pues toda la vida representaba como unas reglas que tenía que seguir, ¿no? Ujú. Como una religión aburrida, Sí. un tiempo cortado de cada semana, que los domingos en vez de poder ir a jugar, a hacer deportes, a hacer otras cosas, pues se cortaba mi domingo a ir al servicio. Claro. Entonces, crecí sabiendo de Dios, pero pues no fui un cristiano Muy comprometido. muy comprometido, que digamos. Sí, pero Entonces, ¿en qué momento? Bueno, inicialmente fue como el tema de viajes, de paseo, pero creo que llegó un momento en tu vida en que Dios empezó como a hablarte de una manera personal, porque pues Él nos agarra como personalmente y empieza como a cambiar ya tu mentalidad, tu chip. sí, Entonces ya empiezas a decir, ah, pero esto es esto. sí. Sí, entonces ese trabajo yo creo que ya había empezado años antes, Ujú. pero donde pues fue un momento muy marcado que empezaron a cambiar las cosas fue cuando empecé con JCUM. Ujú. Entonces, pues nomás está diciendo un poco del contexto de que yo pues no había vivido una vida muy cristiana ni muy conocido de Dios y sus Sí, como no cosas. comprometido, tan metido en las Sí, cosas. sí, también antes de meterme a JCUM, pues raramente había leído más de un capítulo de la Biblia. Y, y pues llegando a este lugar, como que empecé a pensar de que pues no sé si voy a llevarme bien con esta gente, Claro. si me va a tocar con hijos de pastores, con gente que pues ya tiene una Una relación madura con trayectoria. Dios. Ajá. Pero cuando llegué, pues yo creo que fue la gracia de Dios que llegué a este nuevo ambiente y creo que me sentí más en casa que me había sentido en toda la vida. Qué guau. Como que sentir el amor pues de esta gente en la comunidad de jóvenes amantes a Cristo que querían servirlo, como que me abrió los ojos de Claro. un ambiente y Es un una panorama comunidad totalmente mejor de lo distinto. que había visto en mi vida. Claro. Pero bueno, muchos escuchan estos nombres, pero realmente no conocen el significado. No sé si lo digo bien. A unos le dicen Waiwan y acá Hukum. Sí, Hukum, ¿no? ¿Qué realmente es Gokun o Waiwan?
Sí, qué es lo que es para que, pues bueno, muchos no lo conocen. Yo por mi parte, pues no lo llegué a conocer cuando llegué aquí a México. Explícanos un poco de qué se trata. sí. Sí, pues Hokum o Waiwan, que significa lo mismo, es juventud con una misión. Ujú, Y el propósito de esta organización fue fundada para traer los jóvenes del mundo pues en un camino que puedan conocer a Dios y hacerlo conocido en el mundo. ujú. O sea, independientemente de la problemática que tenga, porque pues yo pensé, ahorita que estábamos conversando un poco, yo pensaba que tenías que tener una preparación, tenías que sí, que estudiar o cosas así, pero me dijiste que no, que es todo lo contrario. Sí, sí, pues eso fue la visión del fundador que se llamaba Lauren Cunningham. Pues en su tiempo, pues ser un misionero era una carrera, ¿no? Ujú, De que pues iban tantos años de estudio de Biblia y seminarios, así sí, se llaman seminarios. también en seminarios y tomabas clases de lenguajes para aprender idiomas y había todo un entrenamiento Ujú, para que la iglesia te mande como misionero. ok, Y además, pues en el tiempo era algo muy centralizado, ¿no? Como que los misioneros los mandaban sus iglesias, ujú, pero no había muchos misioneros fuera de la de iglesia. la iglesia. Entonces este señor tuvo una revelación, más bien una visión de jóvenes como pasando por todo el mundo como olas. Tuvo una visión de olas como en un mapa del mundo Ujú, y en cada ola como que más y más se pasaba a la tierra hasta que toda la tierra se se cubrió cubría en esta agua. y eran jóvenes. Y era jóvenes. Increíble. Entonces tuvo esta visión de pues darle una oportunidad a jóvenes de, de que pues tengan una experiencia de cómo es ser un misionero, cómo Ujú, es salir a las naciones para servir a Dios. Entonces, como que pues lo hizo más accesible ujú, para la gente, porque él reconoció que pues si ves la gente en la Biblia que Dios usa, pues algo que la mayoría tienen en común es que no son calificados, ¿no? así es. Como me hace pensar de Moisés cuando Dios lo llamó, Sí. de que Moisés le dice, no, pues yo no sé cómo hablar, Ajá. yo no sé un buen líder. Y pues básicamente Dios le dice, pues no importa. Y pues nunca importaba qué nosotros tenemos para Sí. dar, sino lo único que requiere Dios es pues que, como digo, pues nuestro sí, ¿no? Que aceptemos su llamado La y disposición. la disposición y pues luego de eso pues él trabajará. Ujú, Entonces eso fue la visión de Jokum para traer estos jóvenes que pues los jóvenes tenemos un regalo que nos ha dado Dios, que tenemos mucha energía, tenemos mucha pasión, ujú. Mucha mucha creatividad. creatividad. Y pues eso no se estaba usando porque pues la iglesia lo había hecho demasiado complicado, Ajá, demasiados años de entrenamiento para ser un misionero. ajá. Pero pues la realidad es que, como dije, todo lo que necesita Dios es alguien disponible. Claro. Y qué tremendo porque hoy en día los que mueven las masas son los jóvenes. Sí, O sea, ya digamos la gente ya mayor, grande, ya está quedando más rezagada y ahorita tienen como más fuerza de opinión los jóvenes. Ahora, ¿qué te hizo decidir este es mi lugar? ¿Sí? Porque pues tú llegaste inicialmente, bueno, de paseo, empecé a conocer un contexto totalmente distinto a lo que venía y me di cuenta que no era paseo. Pero ¿qué te hizo sentir y decir, este es mi lugar, aquí pertenezco?
Sí, pues la verdad es que pues yo sentí el amor de Dios manifestado en este cuerpo de gente y jóvenes Ujú. en una manera que nunca había visto antes en mi vida. Porque también, pues mi experiencia de la iglesia antes de ir a YWAM, pues era como que la gente no tenía mucha pasión, ¿no? Como que llegas un domingo, es temprano en la mañana, la gente está todavía cansados, están medio Una dormidos. religiosidad, ¿no? Y luego una reloj, sí, y Nos volvemos van, religiosos. A sí, ocupar una sí, silla y ya. sí, pues una falta de interés y pasión de que pues va pasando el servicio y ya que se está acercando a una hora, como que ves la gente checar su reloj a ver Sí, si ya tengo hambre o si ya tengo tienen sueño, hambre, se demoraron en ya dar el quieren salir. mensaje. Ajá. Entonces como que no había mucha vida, como que pues, con la religiosidad, Ujú. pues es un cuerpo muerto que no traen la vida del Señor. Así es. Y llegando a este nuevo ambiente de Hokum o YWAM, pues era completamente diferente. Que vas a las alabanzas y todos cantando con todo su alma, todo Corazón. su corazón. Toda la gente, una pasión para Jesús y para servir a Dios y una energía que pues, pocamente había visto en mi vida. Y la verdad es que en toda esta gente, pues Dios a través de ellos, Despertó eso en ti. sí, despertó eso en mí y vi pues el amor de Dios verdadero. A mí me impresiona mucho, Iker, porque a los 20 años, muchos jóvenes pues buscan es como una estabilidad, buscan diversión, buscan éxito, buscan refugiarse pues en redes sociales, en amigos, en muchas cosas. Y a veces tocamos el tema de Dios y como que lo hemos convertido de una manera tan religiosa, ¿cierto? Y lo que tú nos dices es increíble porque es realmente experimentar a través de otras personas, a través del cuerpo de Cristo, que no es un cuerpo muerto ahí, quieto, ¿sí? Y que nada pasa y que no hay un cambio, no hay una transformación. Y ver el cuerpo de Cristo a través de estas personas y conocer a Dios, que Dios es un Dios totalmente increíble, que puede transformar, traspasar fronteras, cambiar vidas. Pero una pregunta importante. ¿Qué decían tus amigos? ¿Qué te decían tus amigos? Porque obviamente estamos rodeados de un círculo de amigos y nada, pero llegó el aburrido, el que cree en Dios, porque hoy en día es así, ¿no? Muchas veces te critican, caminamos a tal lado, vamos al antro, vamos a hacer esta cosa. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué te decían tus amigos cuando Pues decidiste este camino? sí, pues cuando empecé en el camino, la verdad es que estuvieron sorprendidos. Y pues fue un tiempo, pues me acuerdo, creo que uno de las peores vergüenzas de mi vida es que cuando le empecé a platicar a mis amigos que iba a seguir en este camino y hacer esta cosa, Ujú. pues varios de ellos me preguntaron, ¿y tú eres cristiano? Yo nunca sabía que eras cristiano. Y eso fue como me dolió el corazón, ¿no? No lo De que reflejabas. me conocían por muchos años, pero pues verdaderamente no lo reflejaba y pues no vivía una vida que Sí, somos glorificaba a cristianos de Dios. nombre, Sí, de moda, porque hasta ahora mucha gente dice, yo me considero cristiano, yo soy cristiano, pero es solamente nombre, sí. realmente no se refleja. Entonces, pues eso, había esa parte, pero dijeron, bueno, pues suena interesante. Y pues para ellos en realidad, pues la parte que entienden es que estoy viajando Ujú. a estos lugares padres, interesantes, y pues eso es donde se acaba, ¿no? Porque pues muchos de los amigos con que crecí ni eran de la iglesia, Ujú. eran pues en un ambiente completamente sin Dios, la verdad. Entonces, pues los amigos que tuve creciendo y que sigo teniendo en la casa,
pues la verdad es que como ellos perciben lo que hago, es que viajo y eso pues es lo interesante. Pero ya hay un respeto, ¿no? Sí, O sea, ya hay no como antes, no, que es que sí se te burlaban, pero se dieron cuenta que tomaste como un camino distinto, pero ya lo ven reflejado en ti. ¿Y dudaste alguna vez? ¿Dudaste alguna vez en seguir como misionero? sí, sí, de seguro. Especialmente pues saliendo de la prepa, pues hay mucha presión para los jóvenes que tomen el camino más seguido, el camino común, que es salir, Y ir a la universidad, estudiar, hacer tu universidad. carrera, ya entrar a trabajar. Entonces, pues sí estaba tomando una desviación, Ajá, que es un camino que no se ve tan claro, ¿no? sí, Como que diría que la vida típica, pues es como un camino medio que se ve como derecha a la calle, ¿no? ajá. Que pues ves los pasos de que vas a ir a estudiar, hacer la carrera, sacar trabajo, Dios queriendo casarte, tener hijos y ya Una con rutina 40 total. años te retiras y es como una línea derecha, pero pues yendo a misiones, como que tomé la calle como menos conocida que hay, pues como que no sabes La muy menos bien, cómoda. sí, la menos cómoda y pues no sabes muy bien qué sigue adelante, ¿no? Pero lo increíble de esto, yo creo que lo que tú dices, una línea recta, que es una vida que a muchos se nos vuelve una vida sin propósito y monótona, porque cumples una presión, ¿sí? De tu entorno, que lo que tú dices, que termino mi prepa, mi universidad, ya te están preguntando cuándo te vas a casar, qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar. Entonces lo que tú dices es una presión y tomar este camino, ¿sí? Ante todas esas voces no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a seguir esa línea. Pero lo que yo veo increíble es que ese camino que tú dices, que es un poco incierto, Ujú. pero es el camino que sí lleva a un propósito. Que ese camino sí te lleva a un propósito. Aquí hay una palabra en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué es lo que tú hiciste? O sea, te negaste de pronto a una vida monótona, te negaste de pronto a estar, no sé, pasándola chévere con tus amigos, no sé, viajando, teniendo trabajos, preparándote en una carrera, pero muchos jóvenes hoy en día, esa vida de la que tú hablas, una vida lineal, hay vacíos, ¿no? Hay huecos y se pierden. En ese camino que se ve tan recto que tú dices, hay un fin, en ese camino se pierden. Qué increíble, ¿no? Sí, Qué increíble es. Y yo creo que seguir a Jesús no es añadirlo a una agenda, ¿no? Sino es cambiar por completo como un estilo de vida, ¿no? ¿Qué cosas crees que tuviste que soltar? O sea, personalmente. pues, muchas cosas. Yo diría que pues la cosa que más he tenido que soltar, que la verdad es que todavía me queda más de soltar, es mi orgullo, el ego, que pues con nuestro orgullo, pues nosotros queremos ser el capitán de nuestro De barco, nuestro ¿no? barco, sí. Y, y pues el asunto de darse el control a Dios y decirle a Dios de que pues yo estoy aquí en el barco, pero pues tú dirígeme, tú eres el Ujú, capitán. Pues si tienes que dejarlo orgullo, ¿no? claro. Porque ya tú no eres el que está en control de tu vida, sino Dios. Eso fue una de las cosas más fuertes. También, pues también en la misma idea, pues tuve que dejar
la vida cómoda, pero no haces específicamente con las finanzas. De que yo también, pues mi sueño, mucho de mi vida, como la mayoría de la gente, era pues hacerme rico, Sí, vivir una vida fácil, cómoda, sí. y eso es lo que... Eso es lo que nos Sí, venden. eso es el Eso es lo sueño, que nos eso es lo que nos vende venden. todo, las redes sociales, eso es lo que nos vende la televisión, todo lo que vemos nos vende ese éxito, fama, dinero, éxito, fama, dinero. Qué increíble lo que tú dices, Iker, y es un tema eh, muy importante que hoy es, los jóvenes dicen, o yo decía, porque pues obviamente yo decía, es mi vida, déjenme que yo tomo mis decisiones. Y esa parte del ego que tú dices, es increíble que tú lo digas porque es soltar mi ego, lo que yo quiero, mi orgullo, a la disposición de Dios, a lo que Él quiere hacer con mi vida, porque pues esta vida no me pertenece y nosotros hacemos de nuestra vida lo que querramos y nos perdemos en ese camino. Ahora, vamos al tema de la provisión, que también pues Iker me sigue impresionando cada vez que hablo contigo. ¿Quién te patrocina o cómo te sostienes económicamente? Porque estos viajes no son de gratis, como muchas veces pensamos. ¿Cómo le haces tú para sostenerte económicamente para esos viajes? Pues la verdad es que yo he estado bendecido que, pues para empezar, cada persona en este camino con Dios, pues Dios da su provecho en diferentes maneras. Y como yo considero la manera que Él pues, me financia, es con un negocio chiquito que empecé ahí en casa en los veranos de lavando vidrios. Y hasta siendo que pues fue un negocio que yo empecé y fue mi trabajo, pues totalmente le doy la gloria a Dios porque pues desde el primer año que empecé, pues fue muy fácil sacar clientes buenos y, y no tuve que hacer mucho marketing, no tuve que meterle tanto esfuerzo para empezar a tener éxito. Y pues eso le doy la gloria a Dios Claro, que hasta por esa manera que pues, mucha gente considerarían como su trabajo, sí, pues yo ahora viendo para atrás vi cómo pues esa fue la manera que Dios me fue dando. sí. Es increíble porque nosotros le pedimos a Dios es lo que nosotros queremos y no lo que Él necesita de nosotros. Muchas veces pedimos bendición a Dios y no nos llega como esa bendición, pero esa bendición a veces no te llega es porque como que no sabes utilizar los recursos y ya como que Dios viendo tu corazón, bueno, yo quiero ir a tal lado, quiero llevar tu palabra, Él abre las puertas y te bendice, porque solamente tú trabajas en el verano, es que, Ujú. y de ahí ya salen los recursos Sí, para para el tus resto del viajes, año. para sostenerte. ¿Has tenido momentos donde no sabías cómo ibas a continuar? ¿O siempre has tenido la bendición de los recursos? De los recursos yo diría que sí he tenido la bendición siempre, pero eso no significa que tuve tiempos donde no sabía si debía seguir Sí, en ese continuaba. camino. Sí tenía muchos tiempos que tenía dudas de que, Claro, pues no sé si ya me debo regresar a trabajar o me debo regresar a estudiar. Y tenía estas dudas de que, pues no sé si esto es lo que Dios tiene para mí, ajá. pero pues cada vez me ha confirmado que ahí sigo en su voluntad. Que vas por el camino correcto. Sí. Claro, porque imagínate, todos tus recursos, lo que tú trabajas, de una u otra manera es para sembrarlo en el reino, si lo podemos decir de esa manera, porque es para llevar un mensaje, para llevar la palabra, y no estás pensando en, uy, no, con este dinero
me voy a comprar este carro último modelo, me voy a comprar este tipo de ropa y voy a ir a tal lado, voy a comprar una consola para jugar, porque ahorita pues los jóvenes que la consola, o me va a comprar el celular de la última generación y eso pues es increíble. ¿Cómo es un día normal en tu vida en estos temas de misiones? Pues un día normal, pues depende un poquito porque he tenido pues muchas diferentes experiencias hasta dentro de Hokum. Ujú. En algunos tiempos fue de estudiante, de que pasaría el día, pues empezaría con pues tiempo callado con Dios, y luego desayuno, y luego alabanza o intercesión, Ujú. y luego clases, y luego servicio de trabajo a la base, y acabaría el día con tiempo libre. Pero en otros tiempos, como en misiones, ya yendo a los países, viajando por diferentes lugares, pues muchas veces cada día tocaba un ministerio diferente. Ujú. Y eso es algo que hacen medio seguido en Hokum, que porque es la primera experiencia de las misiones para muchos de esta gente, como que te dan de probar de todos tipos de ministerios. Sí, Entonces, pues a veces nos tocaba dar visitas de casa, visitas de iglesias, a veces era como trabajos sociales, como repartir comida, repartir pues cosas que la gente necesitaba, ujú, y a veces era pues ir a las calles, a los mercados y predicar, dar el evangelio. Y todos tocaba mucha cosa diferente, pero algo que pues se me hace importante decir que en esos tiempos la, una revelación que tuve era la importancia de tener un tiempo separado, nomás yo y Dios. Y al principio del día, o hasta a veces también al final del día, como un tiempo de ahí estar callado con Dios y como que pensar de lo que pasó el día, como pues dejar que Dios me llene otra vez de su increíble. espíritu y de energía. Entonces, Cuéntanos un poco, Iker, ¿en qué lugares has estado? ¿Dónde has tenido la oportunidad de estar? en lugares que he estado como sirviendo al Señor, Ujú. estuve en Suiza, estuve luego en Madagascar y luego después fui a Australia y luego a Fiji y últimamente estuve en las Islas de Solomón. Las Islas de Salomón. Quiero que veamos unas imágenes que me compartías y nos cuentes un poco de esas imágenes. Sí, entonces esto fue en en la temporada más reciente, en las Islas de Solomón, y ahí yo estuve como un staff con un equipo, estábamos corriendo una escuela de Biblia. Ujú. Entonces es un curso que también corre YWAM, que se llama un DBS, que es como Escuela de Discípulo de Biblia. Sí. Y es un programa de 3 meses en que lees toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Ujú. y vas tomando clases cada día de lo que estás leyendo. Vienen maestros y van pues enseñando sobre lo que estás leyendo. Entonces esa escuela yo la tomé como estudiante en Australia y luego 6 meses después tuve la oportunidad para venir aquí a las Islas de Solomón y ayudar como staff. Increíble. Hay otra imagen, si podemos pasarla a las otras imágenes Sí, esto fue en mi misión en Madagascar. en Madagascar. Y este lugar donde estamos era un terreno muy grande que era como una mina de piedras. Ok. Y había pues
cientos de gentes, había muchas familias que están viviendo ahí. Y era un lugar pues que daba mucha tristeza porque la gente, pues todo lo que hacían todo el día era romper piedras. Y Sin era como recursos, una sin nada. cadena de gente de que los que tienen más recursos con dinamita rompen parte de como La roca. la roca más grande Ajá. y luego se pasa como una escalera de gente que lo van rompiendo como a rocas más y más chiquitas Sí. hasta que sale como grava, como Sí. está en esa imagen. Pero pues gente en condiciones muy difíciles, gente perdida. Claro. También ahí, eso fue en Madagascar. O sea, tú dejaste tu comodidad de tu casa, Sí. estar haciendo otras cosas, a hacer misiones en estos lugares tan increíbles. Hay otra imagen ahí. Sí, esto fue también en Madagascar, en una iglesia que nos tocó ver un milagro de Dios Ajá. que le sanó a esta señora que está en medio con la camisa como ¿De rayas? de rayas. Ajá. Ella estaba ciega y, y oramos y vimos que le regresó no completamente restaurado la vista, Ajá. pero se fue de ciega a poder ver Wow. en ese... Y eso quería preguntarte, ¿no? Porque tú puedes contarnos no solamente este milagro, sino varios milagros que han marcado tu fe. O sea, los has vivido en lugares tan remotos donde a veces pensamos que Dios hace milagros en un templo, Ujú. ¿sí? Porque desafortunadamente hemos vendido a Dios de esa manera. Entonces, ven a tal lugar o a tal congreso de milagros porque Dios te va a hacer un milagro y Dios rompe esquemas, lo que tú decías al principio, o sea, una religiosidad, estar sentados ahí, pero Dios nos llama a esto realmente. Sí. O sea, a llevar, a impactar la palabra y que Dios no necesita tener un lugar en específico donde Él pueda manifestarse, ¿no? ¿Qué milagros más impactaron en tu vida, aparte de este, Iker? Pues también una experiencia que tuve que me gustaría compartir, también en Madagascar, tuvimos un par de días que nos juntamos con un ministerio increíble que se llamaba Heli Mission, que es un ministerio que tienen varios helicópteros y trabajan en países que tienen zonas muy aisladas, como tipo partes de Brasil, partes de Madagascar, partes de África, donde hay tribus que pues no Muy les llegas remotas, en muy coche alejadas. normal. Entonces nos tocó un día ir en helicóptero a pues a un pueblito que si irías en coche te tardas 5 días manejando. Wow. Y me impresionante con el helicóptero que nomás era 15 minutos la distancia que te trayecto. tardarías días manejando. Claro. Y llegamos a este pueblo y había un equipo de doctores que también era parte del ministerio, doctores y dentistas que pues venían a jalar dientes a la gente y a como checar la salud de la gente. Sí. Pero también invitaron a nuestro equipo a dar el evangelio, a predicar, a orar por gente. Y algo increíble que nos pasó ahí fue que pues llegamos ahí y empezamos a orar por gente, empezamos a predicar, a hablar con gente en lo que estaban esperando para ir con los doctores. Porque la manera que pues estaba el ministerio es que en los días antes de que llegan, va pasando como la voz por los pueblitos alrededor de que van a venir Que van a estos llegar. doctores. Entonces gente se viene de todos los pueblitos alrededor. Yo creo que había más de 1,000 gentes ahí Ok. a Recibirlos. a recibir Atención. atención. Y en lo que estaban la gente ahí, pues nosotros empezamos a ofrecer que si podemos orar por la gente, si tienen algo pues si tienen
alguna enfermedad, alguna cosa que podemos orar por ellos. Y en eso que estamos orando, pues vimos de repente mucha gente que se estaba haciendo sanada. Wow. Gente con, pues de todos tipos. Una gente, me acuerdo de una señora que estaba muy jorobada, que su espalda, su columna estaba como Inclinada. muy chueca y vivía en dolor. Y oramos por ella y Dios le enderezó la columna, se podía parar Wow. derecho. Y me acuerdo de otro señor que estábamos ahí orando por gentes y nos llegó una señora y esta señora no teníamos unos interpretadores como porque no hablábamos el mismo idioma, Ajá. pero ellos estaban ocupados y llegó esta señora y como que nos quería llevar a algún lado. Como que no la entendimos bien, pero bueno, Sí. empezó A guiarlos. a guiarnos y pasamos ahí por el pueblito, llegando a un bungalí, como una cabaña o una casita. Sí. Y había un hombre ahí en el piso, como, Acurrucado. sí, con un dolor de panza tan tremendo que ni se podía parar. Sí. Enderezar. Sí, ni se podía enderezar, como Estaba que acurrucado. le dolía tanto que como que estaba así, Sí, en posición fetal, sí, así. en posición fetal. Entonces, pues no sabíamos qué traía porque no podíamos hablar con él. Pues nomás como que, pues le preguntamos si podíamos orar por él y como que sí nos entendió suficiente. Y empezamos a orar y la primera vez que oramos, la única manera que nos podíamos comunicar es que le dábamos el dedo si para arriba o para abajo o para así. Entonces la primera vez oramos y nos dice dedo para abajo. Entonces, ok. Otra vez vamos a orar. Entonces la segunda vez le preguntamos y ahora ya dedo como para el lado, ya Sí, está mejorando. ya más o menos, ya vamos. Y la tercera vez oramos por él y se paró y de repente se salió de su casita y ya se fue caminando y nunca jamás lo vimos. Como si nada. Como si nada. Wow. Me acuerdo de pues la gente que sanaba a Jesús, Sí, sí, de sí. que sí. les dice ya ve y no le digas a nadie Lo que acaba de pasar. lo que acaba de pasar. Pero ustedes lo podían vivir. Y qué increíble, ¿no? Y nosotros estábamos impresionados de que qué acaba de pasar, porque pues te imaginarías que también una persona sanada pues estaría pues súper emocionada, Sí. súper agradecida, pero para ellos, porque vivían en un lugar tan remoto, Sí. como yo lo entendía es que pues como que Dios es el doctor de esta gente en muchos casos, porque pues cuando tienen enfermedades, cuando tienen cosas, pues no pueden llegar a un hospital. Ah, Entonces, esta gente casi fuera como si estuvieran acostumbrados a estos milagros, vea. de que Qué pues increíble. sin otra opción, Sí. Dios los sana. Dios lo sana. O sea, la fe. Sí, pero la última cosa que quería decir en este pueblito, pues estábamos orando por la gente y estaba viendo tanta gente sanada y tantos milagros que estábamos como el centro del pueblo y habían dos colas de gente. La cola más grande cuando llegamos era para ver los dentistas y los doctores y luego Sí. había otra cola para oraciones Ok. y habían tantos milagros pasando que gente se empezó a pasar pasar de la fila. cola de los doctores Wow. a la fila de De los las milagros. oraciones. De los milagros. Y eso se me hizo como la cosa más increíble de Claro. que Dios, el doctor más, sí, pues el mejor doctor del mundo, Sí. pero como la gente reconocía de que, no, pues yo no necesito ir con este doctor porque pues Dios me va a sanar. Sí. Es increíble lo que tú nos dices, Iker, porque los milagros realmente no son para impresionar a la gente. Porque creemos que y mostramos y televisamos y hacemos espectáculo
para impresionar, pero yo creo que los milagros más que para impresionar son para confirmar que Dios está actuando. Sí, Y eso que tú nos dices es increíble, porque pues muchas veces vendemos como un marketing, yo creería, ¿no? Sí. Como es un marketing de fe, un marketing de milagros, pero pues Dios no quiere impresionar con milagros. Dios es Dios y solamente Él quiere confirmar que Él está actuando independientemente en el lugar donde tú estés creyéndolo y recibiéndolo, ¿no? Porque pues son personas que no tienen mucho contacto de pronto con un templo, con una iglesia, pero les llega la palabra y la toman tan de ellos que realmente Dios hace el milagro en sus vidas. Habían otras dos fotos ahí, creo, si las podemos ver. sí, esto fue otro en Madagascar. De hecho, en ese mismo pueblito donde visitamos con el helicóptero, Ajá, el día siguiente hicimos un servicio en su iglesia sí. y luego esto fue en esa mina de Y a eso se rocas. dedican ahí, a Sí, romper piedra sí, a romper y la piedras. venden para o Sí, ¿cuál sí, es? pues la venden para hacer como grava. Esa es la fuente de ingresos Ujú. de ellos. Pero en este lugar, sí, pues era tremendo, la verdad, porque la gente pues trabajaba y todo el día rompiendo piedras, pues un trabajo muy físico, muy cansado. Y en un día bueno vendían como lo que equivale como unos de 20 a 40 pesos al día por el trabajo Imagínate, del día. nada. Y muy peligroso las condiciones. Claro, las Pero condiciones de trabajo. en ese lugar, pues la gente tenía tanta necesidad como para pues, producir las más piedras que que podían, que para predicarles y darles el evangelio, teníamos que ir en grupos como de 3 y una persona ofrecería como a tomar su lugar, de que les diríamos, oye, ¿quieres tomar un descansito? Déjame romper piedras por ti. Ah, Y en lo que están descansados ya le dábamos el evangelio. ustedes trabajaban ese tiempo por ellos para que Sí, podían recibir. porque la gente pues tenía tanta como urgencia Sí, de sacar lo más que podían, su producción para que comer. sí, que si no tomábamos su lugar por el tiempo, no nos escucharían. Qué wow. Bueno, Iker, qué increíble todo lo que nos cuentas. Me imagino que tendrás muchísimas historias, pero algo que yo siento, ¿no? Y yo creo que tú lo has vivido, que servir a otros transforma. No solamente a la persona que tú sirves, pero también rompe y forma a quien sirve. Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha cambiado tu carácter? ¿Cómo ha cambiado tu fe de la manera que ves la vida desde que empezaste a obedecer a Dios y a este llamado? Sí, pues algo que se me ha revelado muy fuerte, pues es pues la verdad que nosotros estamos creados para servir, pues para servir nosotros y para servir a Dios. Ujú. Y algo que pues la humanidad ha tomado y cambiado es esta mentalidad de que la vida se trata de servir nosotros mismos. Ujú. Y lo que no nos damos cuenta, y yo no me di cuenta antes, es que pues mucha de la ansiedad, pues, los sentimientos malos que tenemos en la vida, Ujú. es por estar en ese perspectivo de servir nosotros mismos. Ese pensamiento, sí. Y algo interesante que pues me tocó pues más y más empezando a servir otras gentes es que me di cuenta que lo más que me ponía a servir otras gentes, lo menos que pensaba de mis De tus problemas, necesidades. lo menos que me daba cuenta de mis necesidades, Ajá. mis ansiedades, todas estas cosas empezaron a desaparecer porque ya como que
pues concentrado en servir a otros, sí, pues todas estas preocupaciones que tenía en mi vida antes, de repente ya no tenía. Se disiparon. Entonces, sí, pues me di cuenta que, pues yo creo que sí estuvimos hechos El ser- para estar en este estado De servir. de servir, porque sí, pues la vida se siente mucho más como más ligera. más ligera. Sí, el poder del servicio es increíble, porque lo que tú dices es cierto, muchas veces servimos es a nuestras necesidades, en lo que yo ocupo, en lo que yo necesito, y dependiendo de lo que yo quiero o lo que yo adquiero, ese es mi estado de ánimo. Si no consigo lo que quiero, pues mi estado de ánimo baja, pero siempre es el yo, en lo que yo quiero y en lo que yo necesito. Me hace acordar de un versículo de Gálatas 2:20 y creo que tú lo vives y de eso se trata, de no solamente leer la palabra, no solamente de predicar la palabra, sino vivirla. Y yo creo que al vivir tú la palabra es lo que más puede impactar en la gente. Y este versículo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Y de ahí radica todo lo que tú dices, el servir. O sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si yo vivo para servir, se me va a quitar esa necesidad que yo tengo de servirme a mí mismo. Entonces, cuando tú te das a los demás, y yo creo que Cristo es el ejemplo más grande, es que Él se entregó por nosotros y Él fue el gran ejemplo de servicio, ¿no? sí. Servir no solo cambia lugares, cambia también identidades, Iker. ¿Qué murió en ti y qué nació en este proceso? Pues muchas cosas, pero lo que diría como parte de eso, que he visto como los cambios más, pues más impresionantes, ha sido en invitando la vida de Dios que se manifiesta en mí. Y como una revelación que he tenido en lo que estamos sirviendo y en lo que estamos invitando a Dios en nuestras vidas, pues como habla Pablo de los frutos del Espíritu, Ajá. pues está, cuando estamos conectados a Dios, como también Jesús, que dice yo soy ¿cómo sería? De que ustedes son las ramas, yo soy el... Sí, entonces la revelación que he tenido es que en lo que vamos sirviendo, en lo que vamos invitando la vida en Dios en nosotros, pues como dice Jesús, pues he visto ese cambio de carácter y esos frutos del Espíritu pues manifestándose en mi vida. Ujú. Como dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, pues algo que se me ha hecho impresionante cuando, pues en el pasado, cuando empecé a seguir a Jesús, pues tenía pues todas estas cosas de mi carácter que estaban mal, que se sentía como una lucha, de que trataba de pues quitar de estos hábitos malos, de Ujú. estas adicciones, y sentía como que era una lucha constante, Sí. ¿no? Y cuando empecé a poner primero mi relación con Dios, poner primero a servir a Dios, a invitar su presencia y su vida en mi vida, Ujú. vi como estando conectado a Jesús, como dicen Juan, Sí. el Permanece fruto, en mí, sí, que yo voy a permanecer en ti y vas a dar fruto. sí, y esos frutos empezaron a salir naturales en mi vida, No forzados. casi sin esfuerzo. Por ejemplo, pues tuve uno que reconocí pues estos meses pasados, Ujú. que antes tenía un problema
con algo medio sencillo que mucha gente no le toma mucha importancia, pero me gustaba decir bromas medio, como bromas medio oscuras o malas, pesadas. Ajá. Y era casi como un impulso. Sí. Que en realidad pues venía de un espíritu de querer como impresionar a la gente. Ajá. Pero bueno, tenía este problema y yo creo que pues casi hace un año Dios me empezó a dar pues la revelación que pues eso no era de Él. Sí. Y era lo que tenía que quitar. Pero duré mucho tiempo pues luchando con este impulso, Sí, que sí, estando sí. con gente como que a veces no me podía controlar diciendo estas bromas. Claro. Y unos meses después tuve pues una temporada cuando me empecé a enfocar mucho en invitar la presencia de Dios en mi vida, en servir Dios primero. Y me acuerdo unos 3 meses después que de repente me puse a pensar que no, en estos 3 meses pasados no me acuerdo de una vez que dije una broma de ese tipo. Sí. Y no tomó nada de esfuerzo. No estuve luchando. No fue como una batalla interna. Sí. Pero por estar conectado a Dios, ese fruto se manifestó en mi vida naturalmente, como Él nos promete. Claro. Sí, es como cuando tú realmente quieres que Él permanezca en ti. Sí. Porque yo creo que Dios siempre es un caballero, Jesús es un caballero, y muchas veces no permitimos o lo permitimos por momentos, ¿no? Por instante. Entra a mi vida, pero yo hago con mi vida lo que quiera. Yo tomo la decisión. Y ya cuando no tengo solución a una decisión o no tengo como la respuesta a esa decisión, ahí sí busco como la vid. Sí, ahí sí yo como pampanito voy a buscar la vid de dónde alimentarme. Pero lo que tú dices es muy importante y es muy cierto. Si yo permanezco en Él y Él en mí, ese fruto es el que voy a dar. Y es muy importante porque tú ves el fruto que hay en la persona, en la manera que habla, en la manera que se expresa, en la manera como el semblante de su rostro, cómo camina, en sus actitudes. En eso tú ves el fruto de la persona. Y tú ves si realmente Jesús está permaneciendo en la vida de él. O esa persona realmente está permitiendo que Él sea Dios quien dirija su vida. Y pues vemos, al principio hablábamos de eso, ¿no? Del cristianismo como se ha transgiversado y que lo convierten en una moda. Y pues tú ves, bueno, jóvenes o gente adulta y dice, uy, pero se supone que están sirviendo a un Dios, se supone que están siguiendo a un Dios, pero ¿cuál es su comportamiento? Y lo que te define a ti como persona no es lo que tú hablas. Lo que te define a ti es el carácter que tú tienes cuando enfrentas una situación. Entonces, eso es lo que realmente define una persona. Pues Iker, ya casi cerrando prácticamente para cerrar, ¿qué mensaje le das hoy a los jóvenes y pues obviamente también a los adultos que sienten un llamado, pero les da miedo perder la comodidad, las excusas, después lo hago, ¿sí? Porque muchas veces estamos impulsados a hacer cosas, pero las dejamos ahí por miedo, por temor al que dirán. Muchos jóvenes, de pronto sus familias son cristianos, son pastores, pero como que no viven una vida tan secreta. Y lo que tú decías al principio, me confrontó de que mis amigos que me conocían de tiempo, de años, no sabían que yo era cristiano. Pero como ahorita, tú sin necesidades de estar diciendo que eres cristiano, ya reflejas
no una vida cristiana, sino un carácter de Cristo. Entonces, ¿qué mensaje darías, jóvenes, adultos, que sienten un llamado y por miedo no lo hacen o quieren cambiar su vida? Muchos jóvenes hoy están solos, derrotados, sin propósitos. ¿Qué mensaje les regalarías a las personas que van a ver y que nos ven a través de redes sociales? Sí, pues yo diría que pues un consejo que aplica a todos nosotros y nunca deja de aplicar es que pues a veces tenemos que no nomás creer en Dios, pero creer en lo que nos dice. Y si vamos a tomar su palabra, lo que nos dice en las Escrituras como verdad, pues tenemos que actuar en eso en nuestras vidas. Y pues Él nos da la oportunidad para probar lo que dice. Ajá. Y eso es algo que creo que es súper importante para cualquier persona que está empezando en un camino con Jesús, de probar lo que dice Dios. Porque pues si lo que dice Dios en las Escrituras es falso, pues qué razón hay de seguirlo, ¿no? Pero Él nos está invitando para probar y verificar que Vivirlo. Él es la verdad. O sea, vivirlo. O sea, Sí. no solamente escucharlo, sino vivirlo, ¿cierto? Sí. Y Él, pues, tiene esta invitación abierta a todos tiempos, a todas gentes, de que si ellos están dispuestos a dejar su vida, dejar sus intereses y seguir a Dios, pues Dios les regresa con todo lo que Él nos promete en las Escrituras. Y sí, pues lo que diría para la gente que está, pues les da miedo entrar a pues tomar este riesgo con Dios, es que pues siempre va a ser una fe. Y si Dios nos hubiera hecho las cosas tan claras de nuestros pasos en la vida, de que es un paso que tenemos que tomar, pues ya no sería una fe, ¿no? Entonces Él pues tiene como que Él quiere que lo sigamos y tomamos un paso como a lo que no sabemos, a lo que está incómodo. Pero sí, pues nomás diría a la gente que si tomas ese paso a probar lo que Dios te está prometiendo, Él te regresará todo lo que metiste y mucho más. Mucho más. Así es. Pues, Iker, gracias por recordarnos que la fe no se trata de edad, que la fe no se trata de vivir una vida cómoda, llena de recursos, sino de obediencia. En realidad es obediencia y tu historia nos confronta y nos inspira, no solamente a los jóvenes, sino a nosotros las personas mayores. Bueno, yo digo mayores porque pues yo tengo 43 años, ya te doblo la edad, pero a tu edad, pues yo vivía una vida muy loca, muy, muy loca y no tuve como ese privilegio o esa oportunidad, o no esa oportunidad, yo creo que la oportunidad la tenemos todos, sino esa decisión. Esa decisión de realmente cambiar tu vida, cambiar tu entorno y nos damos cuenta que al aceptar a Cristo, a un Dios vivo, nuestra vida cambia de una manera increíble. Y pues nada, yo les invito a todas las personas que estuvieron viendo o van a ver este episodio, no es suficiente con escuchar este episodio, porque este episodio yo creo que es una parte de lo que Dios puede hacer en la vida, no solamente de Iker, sino en la vida de cada una de las personas, sin importar la edad. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que
Dios ya te ha mostrado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te ha dado? Porque yo creo que a muchos y todas las personas que pronto pueden estar viéndonos o ven este podcast, Dios ya nos dio mucho. ¿Qué estamos haciendo con eso? Lo que Dios nos ha dado. De pronto no lo vemos porque creemos o esperamos de que Dios haga unos milagros sobrenaturales, pero yo creo que el solo hecho de estar respirando, de poder levantarnos una mañana y dar gracias, ver a nuestra familia bien, a nuestros hijos bien, eso ya es un milagro. Pero lo que tú nos dices, esa invitación que nos hace y que es a buscarlo, ¿sí? A encontrar esa relación mutua con Él, esa conexión mutua con Él. Y a partir de ese momento, Dios va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Pues muchas gracias, Iker, nuevamente, y esperamos tenerlo en un futuro nuevamente aquí en este podcast llamado Sed la Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme y qué gusto fue tener este tiempo. Muy bien.